¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El presidente Lenín Moreno participa en su primer gabinete binacional Ecuador-Colombia en la ciudad de Pereira, en el vecino país. Allí, junto a su homólogo Juan Manuel Santos, trata temas de comercio, sociales, de cooperación, pero sobre todo asuntos de seguridad en la frontera común. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Empezamos con esa noticia que se produce ahora mismo y desde Pereira, Andrea Samaniego nos va a dar detalles. Hola, Andrea, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora continúa aquí en Pereira el sexto gabinete binacional Colombia-Ecuador. Los presidentes de ambos países y sus equipos ministeriales ya se encuentran analizando temas de cooperación judicial, de temas ambientales, culturales, sociales también, pero esta reunión se centra básicamente en el tema de defensa y de seguridad, sobre todo en zonas de frontera. Antes de iniciar este sexto gabinete binacional y el primero que mantiene Lenín Moreno y también Juan Manuel Santos, ambos se encontraron en el interior de este centro de convenciones, se saludaron, se tomaron la foto oficial y luego se reunieron durante una hora. Luego de esto sí se dio paso a la inauguración de este sexto gabinete binacional. Los dos mandatarios dieron las palabras de bienvenida. Escuchamos lo que dijeron. Nuestras fuerzas están cada vez cooperando más. Hay acciones conjuntas en contra de enemigos comunes, la minería ilegal, el tráfico ilícito de hidrocarburos, de narcotráfico, los delitos migratorios, el lavado de activos. Eso requiere de una gran cooperación porque los delincuentes, los criminales siempre usan las fronteras para tratar de esconderse, pero cuando los dos países colaboran, los únicos que pierden son esos delincuentes. Hemos obtenido resultados importantes en seguridad y defensa, como el control de pasos fronterizos para evitar el contrabando de hidrocarburos. Asimismo, es satisfactorio saber que tenemos un continuo intercambio de información e inteligencia para la lucha contra el tráfico de este flagelo, que es las drogas. Destacamos la entrega por parte de Ecuador del puente sobre el río Mataje. Y antes de este encuentro, las cancilleres de Ecuador y Colombia con los ministros de Defensa y del Interior mantuvieron una reunión en donde acordaron una cooperación, sobre todo en el tema de defensa en la zona fronteriza. Este fue un pedido realizado por Ecuador tras el atentado que hubo el 27 de enero en San Lorenzo. Pero escuchemos las palabras del ministro de Defensa. Hemos pedido a Colombia que tenga una presencia específica del Estado, es decir, de las instituciones del Estado para la seguridad integral, lo que nos permite a nosotros creer que Colombia va a tener puestos fijos, que vamos a compartir destacamentos comunes. Colombia ha dicho que va a poner más de 10.000 efectivos nuevamente en la zona de frontera, adicionales a los que existen en este momento, pero que van a tener ya destacamentos fijos. Y bueno, está previsto que en pocos minutos más los dos presidentes den una declaración conjunta y sobre todo se conozcan los acuerdos a los que llegaron ambos países tras este sexto encuentro binacional. Nosotros estaremos pendientes de la información que se genere aquí en Pereira, Colombia. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. Y el fiscal general asegura que no está de acuerdo con el dictamen abstentivo de la fiscal en el caso que vincula a Carlos Pareja Yanuseli con peculado en Petroecuador. Recordó que ese dictamen aún tiene que pasar por el criterio de la fiscal de Pichincha, Tania Moreno. El dictamen abstentivo dentro del caso de peculado en contra del exgerente de refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, y Diego Tapia, será elevado en consulta a la fiscal de Pichincha, Tania Moreno. El fiscal Carlos Vaca tiene dudas sobre lo actuado por la fiscal Elba Garzón. Expreso mi desacuerdo en la medida en la que ya en una ocasión anterior ya un fiscal emitió un dictamen acusatorio en contra de estas dos personas a las cuales encontró elementos de convicción para acusar. De manera que tiene que esto subir en un elemento de consulta. Se trata de un proceso que la Fiscalía reconoce ha tenido varios tropiezos. Primero se declaró la nulidad de lo actuado desde octubre del 2017. Más tarde, Petroecuador apeló la decisión de esa nulidad. Y esta vez, con la abstención de la fiscal Garzón, Carlos Pareja y Diego Tapia, exfuncionarios de Petroecuador, se liberarían de uno de los principales procesos en su contra. No es más que un expediente que ha tenido un dictamen abstentivo y que tiene que ser revisado por el fiscal superior.
La Fiscalía mantiene abiertos 17 expedientes en contra de Carlos Pareja Yannuzeli. Por peculado, 12 indagaciones. Se suma el polémico dictamen abstentivo por peculado. En el proceso por enriquecimiento ilícito está ya llamado a audiencia de juicio. Por delincuencia organizada, una sentencia de 6 años. Por cohecho, sentencia de 5 años. Y por tráfico de influencias, se mantiene una indagación. Es por ello que a la preocupación del fiscal Vaca se sumó la del gerente de Petroecuador. Ha dicho en defensa de los intereses de la estatal. Estamos preocupados y queremos que también todo el mundo conozca nuestro desacuerdo como empresa. La Fiscalía descarta cualquier relación entre el dictamen abstentivo de la fiscal Eva Garzón y la supuesta cooperación eficaz de Pareja Yannuzeli. Vaca asegura que tal cooperación aún no surte efectos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y la Asamblea Nacional conforma la comisión especializada que dará trámite a las 2 preguntas de la consulta popular. De los 10 miembros, 5 son morenistas. Freddy Paredes está en el legislativo para contarnos más detalles y con él es el contacto a esta hora. Hola Freddy, ¿cómo está? Cuéntanos, ¿cómo está conformada esta comisión? Hola, ¿qué tal, Isa? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, hace pocos minutos quedó conformada por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional esta comisión ocasional y multipartidista que se dedicará a legislar para instrumentalizar las decisiones adoptadas por los ecuatorianos sobre la pregunta 3 y 6 en la consulta popular. Ahí tienen ustedes, son imágenes que corresponden a la votación. Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea designó a los miembros en plancha de esta comisión ocasional, que no fue de 9, sino de 10. Vamos a ver de inmediato los nombres de las personas que conforman esta comisión. Ahí tienen ustedes, está Guillermo Celi del Movimiento Suma, Roberto Gómez de Creo, Vicente Tayano del Partido Social Cristiano, Concepción Ducci del BIN, el independiente Fernando Burbano. Frente a ellos están también formando parte de esta comisión 5 miembros de Alianza País de la facción morenista. Ellos son Daniel Mendoza, Montgomery Sánchez, Elizabeth Cabezas, César Litardo y Jimena Peña. Son los 10 nombres de los legisladores que integrarán esta comisión ocasional para dar forma o para operativizar la decisión de los ciudadanos, particularmente sobre la ley de plusvalía que operará la derogatoria y sobre la designación directa por voto universal de los futuros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, el presidente de la Asamblea, José Serrano, dio a conocer un poco la estructura que tendrá esta comisión y las metas en función del tiempo que es limitado en este momento. Veamos lo que dijo José Serrano. Tiene 45 días de plazo para cumplir justamente con ese mandato. Con relación a la pregunta 3 del Consejo de Participación Ciudadana, esa reforma debe estar lista hasta el 15 de marzo de este año, porque las elecciones serán el 16 de marzo del próximo año. Entonces, para que pueda estar en vigencia para las elecciones del 2019 se requiere esa reforma específicamente. Y en los siguientes días debe estar lista también la derogatoria total de la ley de plusvalía conforme al mandato de la consulta popular del 4 de febrero. Y estamos a la expectativa de que entre el día viernes y el día martes de la próxima semana lleguen ya las reformas y al mismo tiempo las ternas remitidas por el presidente para la elección del Consejo de Participación Transitoria. Así es, la Asamblea entonces se autoimpone como meta para producir estas 2 leyes hasta el 15 de marzo. Recordemos que la semana siguiente al 15 de marzo entrará a operar la vacancia legislativa. Es nuestro informe hasta esta hora. Volvemos contigo en los estudios, Gisela. Amigos, muy buenas tardes. Una buena tarde para ti también, Freddy. Muchísimas gracias. Le contamos que organizaciones de la sociedad civil presentan más propuestas de integrantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Fue ahora el turno de la Plataforma Cívica de Quito y de la organización indígena CONAIE de presentar nombres de integrantes a considerar para la terna que el Ejecutivo deberá enviar a la Asamblea para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Desde la plataforma aseguran haber recogido propuestas de 35 organizaciones. Este plan recoge con toda claridad una recuperación institucional que es emergente para construir por primera vez un Consejo de Participación Ciudadana. Y estas son las personas que ellos proponen. A Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. A Jessica Jaramillo, Lucía Calderón. Al presidente de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades Amaru, Luis Simbaña. Roberto Manciati y Ramiro Lobato. Propiciar este ambiente de diálogo, ser los portavoces de todo aquello que nuestros mandantes nos dirían. Del otro lado, la CONAIE también recogió de entre sus bases nombres de personas que puedan integrar el Consejo. El compañero Luis Macas y de la compañera Diana, quienes van a ser presentados al señor presidente Lenín Moreno. No han estado en un activismo político en estos últimos 6, 7 años. Estoy muy honrada de haber sido nominada y considerada para una responsabilidad tan grande, pero también mirando de que los intereses del país están por encima de los intereses políticos. Lo cierto es que de acuerdo con los anexos de la consulta popular, quienes integren el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio. No podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años. Más allá de las propuestas de todos los sectores, la decisión final la tiene el Ejecutivo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Tras los cambios legales para la imprescriptibilidad de la pena de los delitos sexuales a niños, las siguientes acciones deben llegar del Estado. La ministra de Inclusión Económica y Social habló de la necesidad de establecer políticas públicas. Un cambio constitucional y 2 en el Código Penal que deben llegar de inmediato hará que en nuestro país los delitos sexuales contra niños jamás prescriban. Antes, si la víctima no denunciaba hasta 5 años después del abuso, esto quedaba impune. La ley no es retroactiva, no es para lo posterior. En todo caso, estamos viendo que estos hechos delictivos definitivamente ya no van a quedar en la impunidad. Hay que hacer modificaciones en el anexo 4 de la Constitución y en el artículo 16 y 75 del COIP. Pero lejos de estos cambios, no debemos olvidar que a lo que nos enfrentamos es a abusos sexuales en contra de niños y adolescentes. Un problema que no vamos a erradicar con simples reformas legales. Es por eso que el sí que dieron los ecuatorianos en la pregunta 4 debe venir acompañado de verdaderas políticas públicas. Y lo dice la propia ministra de Inclusión Económica y Social. Tenemos que rendir cuentas de cuáles van a ser nuestras acciones específicas al respecto. Es decir, todas las funciones del Estado vamos a tener que responder. Y desde allí reconoce los problemas que existen. Es evidente que en el país no disponemos todavía de un número adecuado de psicólogos especializados. Es necesario que el sistema educativo recupere todo lo que es la educación sexual. ¿Cuánto ha invertido el Estado en las víctimas? Es la pregunta que se hace la ministra. Y la acompaña con cifras para que entendamos el problema. El 80% de los delitos sexuales a niños se da en el entorno familiar. Y según un estudio realizado por Plan Internacional, el 78% de madres consultadas asegura que sus hijas no logran identificar el abuso. Esto significa que hay un enorme desconocimiento o una naturalización. Entonces necesitamos respuestas en materia de política pública para firmar una línea de educación seria y sostenida a la familia. Estos son cambios que quedan pendientes. Lo que queda establecido tras la consulta es que los delitos sexuales en contra de niños se suman a los otros 10 delitos imprescriptibles que existen en nuestro país. Dayana Monroy, 24 horas. El Servicio de Contratación de Obras licitará 35 proyectos públicos a la empresa privada. La inversión que se dirige a la repotenciación de unidades educativas y hospitales asciende a $300 millones. Que esto es parte de los acuerdos entre el sector público y la empresa privada y que la iniciativa se resume en transparentar las obras. Así resumió el director del Servicio de Contratación de Obras la reunión que mantuvo esta mañana en Guayaquil con varios representantes del sector de la construcción. En la cita se anunció que el SECOP quiere iniciar la construcción y repotenciación de 35 obras en todo el país. Para esto, cuenta con un presupuesto de $300 millones. Se van a desarrollar entre los estudios
la obra, obviamente, y la fiscalización. Entre las obras a contratar está la construcción del Hospital de Pedernales por $20 millones, el de Quinindé por 36 millones, la Unidad Educativa del Milenio Tipología Mayor Salitre por 5 millones, la Unidad Educativa del Milenio El Paraíso también por 5 millones, entre otras. El país tiene que conocer lo que se va a construir y sobre eso puedan participar la mayor cantidad de gente compitiendo por obras y puedan realmente, buscamos que se cumplan en el tiempo que se establece dentro de los contratos y dentro de los costos del contrato. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción dijo que esto es un impulso para el sector, uno de los más afectados en los últimos años, que se avanza por buen camino, pero es el inicio recién. Un problema que tienen los contratistas públicos. El cambio de administradores hace que el nuevo no asuma responsabilidades y muchas veces hay gente que no tiene la experiencia y la capacidad para manejar estos temas de carácter técnico económico. Pita reconoció que aún el gobierno mantiene cuentas por pagar al sector de la construcción, aunque asegura, sin dar detalles, que los valores ya son menores. Por su parte, Guatet confirmó que se están revisando las deudas para su próxima cancelación. Joana Ramos, 24 horas. Y desde marzo, 200.000 bachilleres buscarán un cupo en la educación superior. La selección de carreras se realiza con muy poco conocimiento sobre las condiciones del mercado laboral. El Ministerio de Educación firmará 130 convenios con empresas privadas para la contratación de bachilleres técnicos. El Ministerio de Educación realiza esfuerzos para potenciar el bachillerato técnico. Esto ante una demanda constante. La mayoría de bachilleres, sobre todo de instituciones educativas públicas, necesitan trabajar ya. Es el caso de Misael y Jonathan, quienes en las próximas semanas se graduarán de sus colegios con algunos conocimientos en mecánica automotriz. Después de eso, su prioridad, dicen, será encontrar un empleo. Conseguir un trabajo en un taller. Ayudar a mi familia en lo necesario. A la fecha, el Ministerio de Educación mantiene 50 convenios con empresas privadas para la contratación de bachilleres técnicos. Se espera que este año se firmen otros 80. Fander Falconi, ministro de Educación, asegura que a la par el Estado invierte en dotar de infraestructura a los colegios públicos para potenciar este tipo de bachillerato. El Ministerio de Educación está invirtiendo cerca de $122 millones este año para potenciar a cerca de 145 unidades educativas en nuestro país. ¿Pero qué pasa con aquellos que optarán por una carrera de tercer nivel? Según información de la Cenecit, se espera que a partir de marzo, 220.000 bachilleres busquen un cupo en la universidad, 50.000 más que en 2017. Enfermería, medicina, administración de empresas y derecho son 4 de las carreras más demandadas de entre 1.315 que se ofertan a nivel nacional. Su selección se hace con poca información sobre las condiciones del mercado laboral y su pertinencia. Como que nos ayuden a saber qué profesión más ayuda al Ecuador, al país. Además de un divorcio de información notable entre los organismos rectores de la educación básica y la educación superior. Yo no soy el rector de la educación superior del país. A nosotros nos interesa, digamos, el fortalecimiento en este momento de la parte técnica y tecnológica que vincula al bachillerato. El resultado, la oferta y selección de carreras con insuficiente información sobre profesiones saturadas en el mercado, o lo contrario, falta de postulantes en profesiones con numerosas vacantes, lo que deviene en pocas garantías sobre acceso inmediato a trabajo. Representantes de universidades públicas y privadas reaccionan ante este panorama. Se lo contamos en una siguiente entrega. Carlos Acoto, 24 horas.